Hola chicos, vamos a iniciar con el tema de resolución de triángulos rectángulos. Ya habíamos visto previamente una forma de trabajar con el teorema de Pitágoras. Hay otra alternativa que serían las razones trigonométricas, las cuales nos van a permitir la resolución de igual forma de este tipo de triángulos. Las razones trigonométricas pueden tener diferentes nombres, a veces igual se pueden encontrar como funciones trigonométricas. Sin embargo, se utiliza más el nombre de razones trigonométricas, ya que el tema de funciones también se podría confundir con la parte de modelación matemática, entonces por eso normalmente siempre se va a nombrar como razones trigonométricas. Sin embargo, podría ser que nosotros lo encontremos como funciones trigonométricas, pero pues ese es otro tipo de tema, ¿no? Vamos a iniciar especificando qué sería o qué son las razones trigonométricas. Se puede describir como la relación que tendríamos básicamente entre cada uno de los elementos que nosotros ya vimos previamente de un triángulo, entre la relación que existe entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Aquí podemos observar que el seno del ángulo A va a ser igual al valor que tendría la hipotenusa, que tendríamos aquí abajo, y el cateto opuesto. Normalmente siempre colocamos cateto, pero para que no sea tan largo, normalmente siempre ponemos solamente opuesto o adyacente. Entonces, cada una de estas funciones o estas razones, como le vamos a llamar a partir de ahora, tiene una variante y podríamos estar trabajando con cualquiera de estas que ahora vamos a ver en un ejemplo. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos qué son y cuáles son las razones trigonométricas. La primera, seno del ángulo de A, es la razón o básicamente la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno del ángulo de A es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y tangente del ángulo de A es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es importante que nosotros tengamos siempre presente estas fórmulas o estas relaciones porque nos van a ser de mucha utilidad dependiendo de lo que nosotros tengamos, dependiendo de los datos con los que vayamos a trabajar o la información que nos brinde la problemática. Aquí tenemos un ejercicio que vamos a estar trabajando justamente con ello y vamos a irlo resolviendo poco a poco. Nosotros tendríamos básicamente el valor, que en este caso sería del lado B. Y recordemos que nosotros no necesariamente tiene que haber una relación de los nombres con las letras, como habíamos mencionado anteriormente, sino únicamente es importante tener muy pendiente que el lado más largo sería la hipotenusa. En este caso podemos observar que la letra A representaría la hipotenusa porque es el valor más extenso o la parte más larga de nuestro triángulo rectángulo para este caso. Ahora, nosotros debemos de calcular cuáles son los valores con base a la información que tendríamos de las razones trigonométricas. ¿Cómo realizaríamos esto? Bueno, pues es importante ubicar cada uno de los valores que nosotros tenemos para que yo pueda identificar un valor u otro. Por ejemplo, yo podría utilizar, si yo quiero conocer, por ejemplo, el valor de la hipotenusa, tendría que conocer el cateto opuesto. O de igual forma hay otra fórmula que me podría ayudar a obtenerlo por medio del cateto adyacente. Si nosotros nos damos cuenta cuáles son los valores que ya conocemos, imaginemos que nosotros queremos ubicar el valor de la hipotenusa. Los valores que yo conozco y que me pueden ser de utilidad para o qué razón trigonométrica podría utilizar para resolver esta problemática sería la siguiente. Tengo que tener el valor del cateto opuesto si yo quiero utilizar esta fórmula. Si yo ubico, recordemos que lo que queda de frente, por eso sí es muy importante ubicar el lado más largo que sería la hipotenusa. Y una vez que nosotros lo ubiquemos, recordemos que lo que nos queda de frente sería el cateto opuesto y el que queda debajo es el cateto adyacente. Claro, esto depende mucho
de cómo tengamos nuestro triángulo rectángulo. Podría ser que este triángulo está al revés, pero va a seguir siendo la misma, ¿no? La hipotenusa va a ser el lugar, la parte del lado más extenso, más grande de nuestro triángulo rectángulo. Si ubico y quiero utilizar, por ejemplo, esta fórmula, tenemos que identificar si yo cuento con un valor, o mejor dicho, con todos los valores con los que yo voy a estar trabajando. El coseno de A o el coseno del ángulo de A puedo utilizar este valor que yo tengo aquí. Este ángulo nos va a servir como base para trabajar. Yo puedo utilizarlo, lo puedo sustituir en cualquiera de estas funciones o de estas razones. Puede ser seno de, a pesar de que tengamos el valor de A, solamente es representativo, podría ser seno de B, podría ser coseno de B, porque nosotros ya tenemos definido qué es el ángulo de B. Entonces, podría ser tangente de B, pero lo importante es fijarnos en la cantidad de valores que nosotros podemos obtener. Si nosotros recordamos, yo puedo sustituir entonces en cualquiera de estos tres valores el valor de la B, es decir, el valor del 42.4 grados. Puede ser en cualquiera de estos. Siempre que nosotros tengamos que ubicar algún valor o interpretar, tratar de encontrar un valor en una fórmula, al menos solamente debe de haber una incógnita. No pueden existir dos incógnitas porque si no, eso se nos complicaría. Sí hay formas de resolverlo, pero para la parte de las razones trigonométricas debemos de tener al menos y solamente una incógnita. Si yo ubico los valores, por ejemplo, para esta fórmula, tengo que identificar, tengo el cateto adyacente, ya sabemos que el cateto adyacente sería la letra C, y podemos ubicar que no la tenemos, no conocemos este valor. Y hago la siguiente pregunta, ¿conozco o tengo el valor de la hipotenusa? Ubicamos que la hipotenusa es el valor de A y pues tampoco lo tenemos. Si yo detecto que tengo dos incógnitas, automáticamente tengo que descartar la razón que ya mencionamos, ¿no? Entonces, esta de coseno de A es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, no nos va a ser de utilidad. ¿Cuál otra podría utilizar si yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa? Ojo, yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa. Si yo quisiera encontrar el valor del cateto adyacente, pues ahí sería otra fórmula totalmente diferente. Imaginemos que en ese caso yo quiero encontrar la hipotenusa. ¿Qué otra fórmula tendría la hipotenusa? Podemos ver que seno de ángulo de A. Ya sabemos que este valor puede viajar hasta este punto, sería seno de B, y podríamos poner el valor del 42.4 grados. Ahora, si yo ubico el cateto opuesto, sería un valor que sí tengo, sí podría utilizarlo. Entonces ya son dos valores que sí conozco y ubico, tengo el valor de la hipotenusa, no porque ese es el valor que yo quiero encontrar. Y si mencionábamos anteriormente, tengo que tener solamente una incógnita. Por lo tanto, esta razón es la que yo podré utilizar si yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer justamente ahora. Si yo ya ubiqué cuál es la razón que voy a utilizar, simplemente es trabajar con lo que vamos a hacer. Entonces sería seno del ángulo, que en este caso sería de 42.4. Y podríamos ponerlo en grados, pero al final de cuentas eso nada más sería como representativo, ya que recordemos que al realizar la operación en la calculadora nosotros no podemos introducir la parte de los ángulos, a menos de que estemos haciendo operaciones con ángulos o alguna otra operación. Pero como estamos combinando valores, porque aquí tenemos el valor del 7 y aquí tenemos el valor de un ángulo, eso no está permitido y nos podría marcar algún error la parte de la calculadora, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte, ya que de lo contrario pues no va a funcionar, ¿no? Entonces me dice que el seno, y en ese caso sería el seno del ángulo de B, lo puedo poner de esta fórmula, que lo tenemos aquí, solamente cambiaría la letra, pero vamos a sustituirlo de una vez, o lo podríamos dejar de la siguiente manera, seno del ángulo de B, pero como ya conozco el valor, vamos a ponerlo de una vez, sería 42.4 grados, y esto va a ser igual a
la relación que existe entre, y ya tenemos el cateto opuesto, que es lo que estábamos platicando hace unos momentos. El cateto opuesto me dice que vale 7 y el valor de la hipotenusa es el valor que yo no conozco. Podemos representarlo con la letra H para que no tengamos tanta información y sea muy extenso. Y ahora lo que podemos observar, si nos damos cuenta, es simplemente vamos a realizar la parte de un despeje. Eso es lo que tendríamos que hacer para resolver básicamente lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasaría con los valores que yo tengo? Si yo quiero encontrar el valor de la H, nosotros únicamente tenemos que intercambiar los valores para hacer la operación. Es decir, el valor de la H sale y el valor del seno de 42.4 entra a esta parte. Vamos a tratar de realizar otra operación donde quede la incógnita quede en la parte de arriba porque cambiaría un poquito. A todo esto, nosotros sabemos que no es simplemente realizar un intercambio. Lo que pasa es que esta letra, la letra H, está dividiendo. Cuando yo la paso del otro lado, va a multiplicar. Y en el caso del seno de 42.4 grados, se estaría multiplicando por la letra H. Pero recordemos, lo que yo quiero encontrar es la incógnita o la letra H. Entonces lo que hago es, este valor de seno que estaría multiplicando, lo paso en la parte de aquí y ya no sería una multiplicación. Recordemos, la operación contraria ya sería una división. Por eso la razón de que no es simplemente cambiar, sino que hay un procedimiento que nosotros siempre tratamos de que sea pues de manera más breve. Sin embargo, pues sí hay el porqué de por qué tendríamos que hacer básicamente esas operaciones como tal, ¿no? Y pues vamos a realizar el despeje. Nos quedaría entonces que ya no va a ser seno de 42, sino va a ser H, porque H va a ser el valor que quiero despejar. El valor del 7 va a permanecer. Y de igual forma, el valor del seno de 42.4 también va a permanecer, solamente que ya no va a estar multiplicando, sino va a estar dividiendo. Aquí lo tenemos. Y de esa forma nosotros podríamos ubicar cuál sería el valor de la letra H. Entonces tendríamos que, vamos a realizar la operación 7 entre el seno. Aquí podemos ubicar cada una de las funciones, seno, coseno y tangente. Entonces si yo quiero ubicar el valor del seno, simplemente voy a realizar seno de 42.4. Y como mencionábamos anteriormente, no es necesario. De hecho, lo ideal sería que no incluyamos los grados, porque si no nos va a marcar un error la calculadora, ¿no? Entonces realizamos la operación y nos dice que va a ser 10.38. De hecho, lo podremos dejar como 38 o recordemos, vamos a tratar de tomar en cuenta nada más un decimal después del punto. Entonces nos quedaría que H va a ser igual a 10.3. Si lo preferimos, dependiendo de lo que nos vayan a solicitar en los ejercicios, podrían ser 2 o 3 unidades después del punto decimal. Pero bueno, en este ejercicio vamos a tomar solamente uno. Nos quedaría 10.3. Entonces ya conozco cuál va a ser el valor de la letra A, que en este caso equivaldría a la hipotenusa, sería 10.3. Ya tengo el valor aquí. Y el único valor que nos haría falta es el valor que representa el cateto adyacente y sería la letra C para este ejercicio. Como mencionábamos, vamos a tratar de que este ejercicio, o vamos a ver cuál es el caso contrario de cuando la incógnita queda en la parte de arriba, ¿no? Para ello tenemos que ubicar de nueva cuenta qué razón puedo utilizar y vamos a analizar. Ya tengo dos valores, ya tengo el cateto adyacente y ya tengo la hipotenusa, entonces se va a volver un poquito más sencillo. Lo que tengo que hacer es ubicar cuál de estas razones tiene la incógnita que yo quiero encontrar, que básicamente sería coseno y sería también la parte de tangente de A.
La parte de tangente no la vamos a utilizar porque ya vimos qué pasa cuando queda en la parte de abajo una incógnita. Ahora entonces vamos a utilizar esta otra. ¿Por qué? Porque ya el coseno del ángulo de A ya sabemos que lo puedo intercambiar por cualquier valor que me den. Normalmente los ejercicios siempre van a venir, recordemos, con el ángulo de 90 grados, que también podría trabajar con él, y de igual forma nos van a ofrecer otro ángulo. Puede ser, en ese caso, puede ser C, puede ser B. El ángulo de A pues se sobreentiende que es un ángulo recto de 90 grados, y en este ejercicio en particular nos dan el ángulo de B, que es 42.4. Entonces yo puedo utilizar esta fórmula. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Algo muy similar a lo que hicimos anteriormente. Recordemos, nosotros debemos de realizar los ejercicios paso a paso. Por ende, nosotros podríamos poner coseno de B, coseno del ángulo de B, que sería básicamente el valor que vamos a sustituir más adelante. Pero nosotros tenemos que primero realizar esta operación, ¿no? Vamos a tratar de realizar todo paso a paso. Entonces sería coseno de B va a ser igual a la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a colocar nuestra división y podemos colocarlo como CA, que es cateto adyacente, y H, que sería la hipotenusa. De esa forma lo debemos de realizar. Ahora, como ya conozco los valores, podemos sustituirlos sin ningún inconveniente. Ya no sería coseno de B, sino ya conozco el valor del ángulo de B, entonces sería 42.4. ¿Puedo repetir el mismo valor del ángulo que yo tengo? Sí, de hecho es lo que estamos haciendo justamente. ¿Para qué? Para que yo pueda ubicar cada uno de los lados y ahorita resolvemos el valor del ángulo que nos hace falta, porque todavía nos hace falta encontrar un ángulo. Recordemos que realmente nosotros tratamos de resolver todo el triángulo, tanto lados como ángulos internos. Entonces tenemos este valor. El cateto adyacente es un valor o es una incógnita en mi operación, no lo conozco, lo voy a dejar tal y como está. Lo que sí conozco es el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Ya lo encontramos en el ejercicio anterior o en las operaciones anteriores y nos dijo que fue 10.3 y lo colocamos en donde corresponda. Ahora si nos damos cuenta, la incógnita, a diferencia de la operación anterior, pues nos queda en la parte de arriba. ¿Qué pasaría cuando nos queda en la parte de arriba? Bueno, lo único que nosotros tendríamos que hacer, este valor del cateto adyacente prácticamente está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar y nos quedaría estos dos, recordemos, este en particular también está dividiendo, entonces cuando pase para realizar la operación y despejar el valor del cateto adyacente también va a multiplicar. ¿Cómo quedaría entonces nuestra operación? Bueno, si nosotros despejamos, sería el valor que yo quiero encontrar, que es el cateto adyacente, y va a ser igual a, ese valor se queda como tal, coseno del ángulo 42.4, y aquí vamos a realizar una multiplicación. ¿Por qué vamos a hacer una multiplicación? Recordemos, aquí está este 10.3 está dividiendo el pasar del otro lado, pues se realizaría una multiplicación, que es el caso contrario que vimos anteriormente. Entonces nos quedaría 10.3. Y nosotros podemos colocar, si nos damos cuenta, lo único que realicé fue que cambié la incógnita de lado, nos debería de quedar de este lado justamente, pero como nosotros estamos acostumbrados a poner la incógnita del lado izquierdo, pues nada más lo cambiamos de sentido. Recordemos que no pasa nada si yo cambio completamente todos los valores que yo tengo de la derecha hacia todos los valores que tengo a la izquierda, se intercambian, pero no solo uno, se cambian todos, pues no pasa absolutamente nada, no van a cambiar las operaciones, no va a quedar como negativa la incógnita, nada de eso, solamente es cuando nosotros cambiamos todos los valores de izquierda a derecha, y fue justamente lo que hicimos. Entonces nos queda que el cateto adyacente va a ser igual a la multiplicación de, y ahora vamos a utilizar coseno, de 42.4 por el valor de 10.3. Y nos dice que va a ser 7.6. Entonces ya conozco cuánto vale el cateto adyacente. Me dice que va a valer 7.6.
y ya podría sustituir el valor correspondiente. Entonces aquí ya sería 7.6 para la parte del cateto adyacente. Ya tengo los valores básicamente que encontré de todos los lados, pero todavía no está resuelto mi triángulo por completo. Recordemos que aquí tenemos el ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto, pero todavía nos falta el ángulo de C. Si recordamos un poquito lo que hicimos anteriormente en los temas, tenemos una regla o una fórmula, nosotros también le llamamos teorema, el cual nos indica que la suma del ángulo de A más el ángulo B más el ángulo C va a ser igual a 180 grados. Y por eso comentábamos que esta va a ser una fórmula que vamos a estar utilizando mucho en la parte de los triángulos, no solo rectángulos, sino también para los ejercicios que vamos a trabajar con la parte de los triángulos acutángulos y obtusángulos, que más adelante vamos a ver de qué trata. Yo tengo el valor de A, lo puedo sustituir, me dicen que el valor de A vale 90 grados, entonces vamos a sustituirlo en 90 grados, ya conozco el ángulo de B, que va a ser 42.4 grados, y el valor que no conozco, pues básicamente sería C. Ya tengo los valores, vamos a corrernos un poquito para realizar la operación. Hacemos la suma de esos dos ángulos que tendríamos, nos quedaría 90 grados más 42.4. Nos dice que va a ser 132.4. 132.4. Aquí ya no puedo realizar ninguna operación porque no puedo sumarle un valor a una letra. Entonces lo que tendría que hacer es despejar. Quiero encontrar el ángulo de C, entonces esta cantidad, 132.4, se parece más a este 180, entonces lo voy a despejar. Pero recordemos que del lado izquierdo está sumando. Al cambiar su valor, es decir, lo paso a este lado, la operación ya quedaría como una resta. Puedo eliminar ese sí. Y efectuamos la operación. 180 a 180 le voy a restar 132.4. Recordemos que el valor que tiene la cantidad más grande conserva el signo, que en este caso sería el 180. Por lo tanto, a pesar de que ya lo vimos en la calculadora, nuestro valor va a ser positivo. ¿Y cuánto nos dice que va a valer entonces el ángulo de C? Nos dice que vale 47.6. 47.6. Y pues prácticamente ya estaría resuelto. 47.6. 47.6 grados. Y pues ya tendríamos los tres lados y los tres ángulos internos. Técnicamente nuestro ejercicio ya estaría resuelto. De manera resumida, únicamente tenemos que ubicar cada una de las razones que tenemos, ubicar cuáles son los valores que quiero encontrar. Lo primero es identificar qué incógnita quiero resolver. Si, por ejemplo, yo tuviera el cateto opuesto que quiero encontrar, obviamente si no conozco el valor, pues puedo verificar en cuál de esas razones aparece ese valor que yo quiero encontrar. En este caso, aquí estaría en la de seno de A y también en la tangente de A. Pero no sería todo, tengo que ubicar un ángulo, que en ese caso puede ser, si no me dan ninguno de los tres, en ese caso, si imaginemos que no nos dieron ni el de 42.4, tengo el valor del ángulo de 90 grados, que sé que siempre que sea un triángulo rectángulo va a tener un ángulo de 90 grados, entonces siempre podría utilizarse de esa forma. Y tengo que ubicar una fórmula en la cual yo sí conozca un valor, que podría, si yo quiero encontrar el cateto opuesto, si yo conozco la hipotenusa, puedo utilizar esta. Si yo no conozco la hipotenusa, pero sí conozco, por ejemplo, el cateto adyacente, podría utilizar la de tangente. Dependiendo de lo que yo necesite, voy a ir ubicando lo que tengo y lo que no tengo. Muy importante la regla de que no puedo tener más de dos incógnitas en la fórmula porque si no, pues, técnicamente no se podría resolver. Entonces, siempre nuestra fórmula tiene que tener solamente una incógnita
para que se pueda resolver de manera correcta.